Estimados alumnos, bienvenidos. Hoy vamos a hacer algo fundamental: aprender a hablar el idioma de la piel. Vamos a meternos de lleno en la semiología dermatológica, que es, ni más ni menos, la clave para entender qué nos está contando la piel de nuestros pacientes. Una habilidad, os aseguro, crucial en vuestro día a día. Y para hablar ese idioma, claro, primero hay que aprenderse el abecedario. Esta cita lo clava. Conocer estas lesiones elementales es como tener las letras para poder leer, para poder interpretar las manifestaciones de cualquier dermatosis. Sin este abecedario, estamos sencillamente perdidos. Bien, este es nuestro plan de vuelo. Empezaremos con cómo abordar al paciente, la exploración clínica. Después nos metemos de lleno con las lesiones primarias, primero las máculas, luego las sólidas y las de contenido líquido. Y terminaremos con las lesiones secundarias y algunos conceptos sobre su distribución para tener la foto completa. Pues vamos allá. Empezamos por el principio de todo, la aproximación y la exploración clínica. Esto es la base, el cimiento sobre el que se construye cualquier diagnóstico en dermatología, y se apoya, como vais a ver, en dos pilares fundamentales. El primer gran pilar, la anamnesis. Y aquí la palabra clave es sistemática. Pensadlo bien, antes siquiera de mirar la piel, ya estamos diagnosticando con las preguntas correctas. Hay que indagar sobre antecedentes, qué medicación toma el paciente, cómo ha ido cambiando la lesión, qué la desencadena, y por supuesto, síntomas clave como el picor o el dolor. Cada respuesta es, literalmente, una pieza del puzzle. Y ahora, el segundo pilar, la exploración física. Y ojo, tiene que ser completa, de pies a cabeza. Necesitamos buena luz, por supuesto, pero la dermatología no es solo para los ojos, es para las manos. Hay que tocar, palpar, sentir la dureza, la consistencia, si está caliente, si está infiltrada. Esa información es oro. Y no os olvidéis nunca de las mucosas, el pelo, las uñas y, muy importante, palpar siempre los ganglios. Perfecto. Con la base de la exploración ya clara, empezamos a construir nuestro abecedario dermatológico. La primera letra, la más básica, son las máculas. ¿Qué son? Simplemente cambios de color en la piel. Quedaos con esta idea que es fundamental. Una mácula es una lesión que solo se ve, no se toca. Es plana, no tiene ningún tipo de relieve ni cambio de textura. Es, por así decirlo, una mancha pura y dura. Si cerráis los ojos y pasáis la mano, no notaríais absolutamente nada. Vale, dentro de las máculas, las vasculares son súper comunes. Por un lado, el eritema activo. Piensa en una dilatación de las arterias, llega más sangre, la piel se pone roja, caliente. Y lo más importante, si apretamos con un cristal, lo que llamamos vitropresión, desaparece, la sangre se va. Por otro lado, el eritema pasivo o cianosis. Aquí el problema es un estancamiento venoso. La piel está azulada, fría, y por mucho que aprietes, la mancha no se inmuta. Y aquí viene un diagnóstico diferencial clave, la púrpura. ¿Cuál es la gran diferencia con el eritema? Pues que aquí la sangre no está dentro de los vasos, se ha salido, está extravasada en la dermis, y por eso la prueba de fuego es la vitropresión. Si aprietas y no desaparece, es púrpura. La sangre está ahí en el tejido y no se puede desplazar. Además de las vasculares, tenemos las máculas pigmentarias o discromías, que tienen que ver con la melanina. La cosa es sencilla, y estas imágenes lo muestran perfecto. A la izquierda, hipercromía, demasiado pigmento, la mancha es más oscura. A la derecha, acromía, falta total de pigmento, la mancha es blanca. El vitíligo es el ejemplo que todos conocemos. Muy bien, ya dominamos las máculas, las lesiones planas. Ahora subimos un nivel, literalmente. Pasamos a las lesiones sólidas, las que tienen relieve, las que sí o sí vamos a palpar. Aquí tenemos a la pareja protagonista de las lesiones sólidas, la pápula y la placa. La diferencia fundamental, el tamaño, es así de simple. La pápula es una pequeña elevación sólida de menos de 1 centímetro. Si esa lesión elevada y palpable mide más de 1 centímetro, entonces ya no hablamos de pápula, hablamos de placa. A veces una placa se forma por la unión de varias pápulas, sí, pero es importante saber que también puede aparecer como una lesión grande desde el principio. Pero no solo de pápulas y placas vive la dermatología. Tenemos otras lesiones sólidas que hay que conocer. Por ejemplo, el abón. Pensad en la urticaria, una lesión que aparece de repente, pica muchísimo y, lo más característico, es evanescente, desaparece en menos de 24 horas. Luego está el nódulo, una lesión más profunda en la hipodermis. Y aquí el truco es que muchas veces se siente más de lo que se ve. Hay que buscarlo con los dedos. Y llegamos al tumor. En dermatología, un tumor es, por definición, una masa, una neoformación, que tiene tendencia a crecer. Y esto es importante, puede ser benigno o maligno. La clave es ese crecimiento progresivo. Aquí en la imagen vemos un ejemplo de uno maligno, un carcinoma espinocelular, donde se ve perfectamente cómo va creciendo y afectando al tejido de alrededor.
Vale, hemos visto lesiones planas y lesiones sólidas. ¿Qué nos queda? Pues las que tienen líquido dentro. Vamos a ver las vesículas, ampollas y pústulas. Cuando nos encontramos con ampollas, hay una pregunta que lo cambia todo. ¿Dónde se ha formado el despegamiento? Mirad a la izquierda, una ampolla intraepidérmica, como en el pénfigo. La rotura está dentro de la epidermis, así que el techo es súper fino, frágil, se rompe solo con mirarlo. Ahora, a la derecha, una ampolla subepidérmica del pénfigoide. Aquí, la separación está por debajo de toda la epidermis. ¿El resultado? Un techo grueso, tenso, una ampolla mucho más resistente. Luego tenemos la pústula. Es una lesión con pus. Y el pus, recordad, es básicamente un acúmulo de neutrófilos. Pero mucho cuidado con esto. Un error muy común es ver una pústula y pensar infección. Y no siempre es así. Hay muchas enfermedades inflamatorias estériles que cursan con pústula. Muy bien, ya hemos visto las lesiones primarias, las que aparecen de nuevas en una enfermedad. Pero las lesiones cambian, evolucionan, o el paciente se rasca. Y ahí es donde entran en juego las lesiones secundarias. Algunas de estas lesiones secundarias son básicamente residuos. Por un lado, la escama, que no es más que un acúmulo de células de la capa córnea. Por otro, la costra, que se forma al secarse un líquido como suero, pus o sangre. Y un detalle clínico que tenéis que grabar a fuego. La costra de color miel, la costra melicérica. Si veis eso, tenéis que pensar en impétigo. Otras veces lo que vemos es una pérdida de sustancia. Y aquí la pregunta del millón es, ¿dejará cicatriz? La respuesta depende de la profundidad. La erosión y la exulceración son superficiales, no rompen la membrana basal, consecuencia, curan sin dejar ni rastro. Pero la úlcera es otra historia. Es una pérdida profunda que llega a la dermis y por eso una úlcera siempre, repito, siempre cura dejando una cicatriz. Y para terminar con las secundarias, tenemos cambios en la propia estructura de la piel. La atrofia, cuando la piel se adelgaza, pierde volumen, se vuelve como papel de fumar. La esclerosis es todo lo contrario. La piel se endurece, se vuelve acartonada por el exceso de colágeno, hasta el punto de que no puedes ni pellizcarla. Y finalmente, la necrosis, la muerte del tejido. La piel se pone negra, muerta, normalmente porque no le llega sangre. Perfecto. Ya conocemos las letras, las lesiones primarias y secundarias. Pero para leer la historia completa, no basta con identificar una lesión. Hay que ver el panorama general. ¿Dónde están? ¿Cómo se agrupan? ¿Cómo cambian con el tiempo? Y un concepto final muy potente es este. ¿Todas las lesiones son iguales o hay de varios tipos? Si todas son iguales, decimos que la dermatosis es monomorfa, pero si vemos lesiones en diferentes momentos de su vida a la vez, entonces es polimorfa. Esto es una pista diagnóstica brutal. El ejemplo del libro es la varicela. En un mismo paciente, en el mismo momento, puedes ver pápulas, vesículas y costras, un polimorfismo de Manuel. Y con esto ya tenemos nuestro abecedario. Hemos visto cómo acercarnos al paciente y cómo identificar cada una de las letras que escribe la piel. Dominar este lenguaje es lo que marca la diferencia entre ver una simple lesión y entender la historia que hay detrás. Así que la pregunta ahora es, con este abecedario, ¿qué historias puede contar la piel? Muchas gracias por vuestra atención.